Si una comisión de accidentes determina que hay un hecho doloso de por medio, es decir, descubre, imagínense ustedes, que el piloto militar, ¿no?, haya podido ser un terrorista y que realmente haya tenido en un objetivo y plan planificado anteriormente, claro está, de estrellarse contra una casa en Sacaba y causar daño, es decir, muerte. Es ahí donde ya podría entrar la fiscalía y llevarlo a un juicio ordinario. Pero lo tercero y más importante es que no estamos hablando de un accidente civil, estamos hablando de un accidente militar donde debe entrar también esa tan defendida siempre justicia militar, ¿no? Cuando un militar comete algo, justicia militar, tenemos justicia militar. Y resulta que la fiscalía se ha pasado por encima la justicia militar. Y resulta que no hay un militar que la haga respetar hoy. Comandantes, ¿les está temblando las piernas? Lo que sucede en este caso es que debería haber una comisión en el orden militar. Si se descubre que hay algo, así como se los he descrito, podría entrar la justicia ordinaria. De todo corazón reiteramos, esperamos que la Fiscalía sepa lo que está haciendo en un accidente de esta naturaleza y sobre todo no se politice este tema. Ahora bien, comienzan a salir algunas características que son sumamente llamativas. El día del accidente, el avión K-8, la tripulación, no habría reportado que se encontraba en emergencia. Simplemente habría desaparecido del radar. Si no es por una llamada telefónica, no digo difícilmente se hubieran enterado, porque estas malas noticias corren rápido, pero procedimentalmente no hubo la comunicación como tal para saber del accidente. Y lo peor de todo es que cuando el jefe de la torre de control de Cochabamba se entera del accidente, alza el teléfono que está dispuesto porque hay un procedimiento para comunicar a autoridades y otras personas para que reaccionen inmediatamente, alza el teléfono y el teléfono está cortado por falta de pago. Estamos con don Carlos Patón, el supervisor de tránsito aéreo Cochabamba y además dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de Asana. Señor Patón, un gusto saludarle, muy buenos días, bienvenido a Fides. Buenos días, John, buenos días a todos los que están en esta emisora Fides. Y bueno, estoy para absorber cualquier pregunta respecto al tema, ya que me preocupa como técnico aeronáutico, como controlador, las informaciones que salen en algunos medios de comunicación escrita, oral y televisiva. Y bueno, por el bien de la comunidad aeronáutica inicialmente y el público en general, hay que aclarar algunas cosas que son procedimentales desde el punto de vista aeronáutico, ya que somos un país signatario del OASI y estamos sujetos a ciertas normas y métodos recomendados que nos dan los 19 anexos que publica la OASI. Bien, señor Patón, voy a dejar que usted recree ese día en la torre de control de Cochabamba, el día del accidente del K-8. ¿Cómo es el procedimiento y lo que sucedió? Por favor, lo escuchamos atentamente. El señor Patón, me parece que su micrófono está cortado. Vamos a revisarlo un segundo, por favor, en lo posible. Hola. Ahora sí. Adelante, por favor, lo escuchamos, señor Patón. Sí, le decía, yo soy dirigente nacional de la Confederación, al mismo tiempo soy supervisor de tránsito aéreo, trabajo en Cochabamba, pero valga aclarar que yo no estuve en el momento del accidente, pero sí sé los procedimientos que deben realizarse. Para empezar, para poner en contexto, en todo aeródromo, o una mayoría en Bolivia, donde existe una base aérea, se predispone espacios aéreos para que estos aviones militares puedan hacer sus prácticas de entrenamiento, ¿ya? Porque son, en este caso, son pilotos cazas de los K-8. Ese día, de acuerdo al parte que ya sabemos algunos, como todos los días cuando ya planifican su plan de vuelo, presentan en la torre el plan de vuelo, es un K-8 denominado Guasón, ya es el Fuerza Aeroliana 663, presenta su plan de vuelo, es aceptado el plan de vuelo, solicita volar en una zona 3-2. Aclarar que en los aeropuertos tenemos zonas militares de instrucción. En Cochabamba hay la zona 3-2, que es la parte de Santibáñez,
la zona 3.3, que es la parte de Valle Alto, y la zona 3.4, que es la parte de Sacaba. En este caso, pide la zona 3.4 para su instrucción. Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo van a volar en zonas pobladas? No es extraño que se vuelen en zonas pobladas, ya que se tiene un margen vertical de seguridad. Esta aeronave iba a volar desde los 12.000 pies sobre el nivel medio del mar hasta el nivel de vuelo 200 o, a los que quieran entender, 20.000 pies. Ahora, Obviamente disculpe, señor Pato, una pregunta en este sentido. Entonces, Sacaba, así, encima de Sacaba, encima de la población, ¿es un espacio aéreo para entrenamiento militar? Correcto, denominado zona 3-4. Pero como le digo, para no alertar a la gente, las aeronaves obviamente están certificadas y cualquier tipo, no solamente militares, también civiles, para poder volar en estas zonas, siempre manteniendo un margen vertical de seguridad con el terreno y con la población, cosa que a cierta altura tenga alguna falla mecánica, pueda aterrizar en cualquier pista que tenemos en Cochabamba, que son 4 las disponibles, ¿no? Y como Sacaba Verá es cerca, entonces puede la aeronave tal vez hacer un procedimiento de planear y poder llegar a una pista. Pero bien, sí es así como usted dice. Estamos entonces, sí pueden hacer ejercicios encima de la población de Sacaba, pero a 20.000 pies de altura. Esto convirtiéndolos son casi 7.000 metros del piso, ¿no es cierto? Bueno, para que la gente se dé cuenta, un metro tiene 3 pies, ¿ya? Si decimos que va a volar a 12.000 pies y Cochabamba está a 8.500 pies, más o menos estamos, y dividimos eso, y va a estar sobre el terreno a esa altura, y estaba autorizado hasta los 20.000 pies, siempre tomando en cuenta el nivel medio del mar. Entonces, ¿qué pasa? La aeronave es autorizada a despegar, se dirige a la zona 3-4, y obviamente se comunica con la torre de control indicando que esté establecido en la zona y que va a realizar sus prácticas. Bueno, ellos ya tienen internamente las prácticas que van a realizar, no notifican a la torre qué tipo de prácticas, esos son temas militares. Después de un periodo de tiempo, se le indica que debe mantener escucha en la frecuencia y además que debe notificar su vuelo cada 10 minutos. Eso por normativa y por carta de acuerdo operacional entre Asana y la Fuerza Aérea. O sea, toda aeronave que salga a un vuelo de práctica en las diferentes zonas, ya sea militar o civil, deben notificar cada 10 minutos su vuelo normal. ¿Qué significa normal? Que todas las condiciones de la aeronave, mecánicas y todas las condiciones de la tripulación, que es el recurso humano, y las cuestiones meteorológicas están bien. Entonces la aeronave notifica vuelo normal a cierta hora y posteriormente pide la información de tránsito. ¿Qué es la información de tránsito? Es que si en el sector o por el sector alguna aeronave podría estar volando o pasando, generalmente de Santa Cruz vienen por ese sector. A lo cual el control de aeródromo le dice que no tiene tránsito. Entonces, pasados unos minutos, la torre le llama a la aeronave para darle alguna información, pero esta no contesta y no reporta. Entonces, en ese momento, lo primero que se imagina el controlador que puede haber una falla de comunicaciones y no un accidente. Entenderemos eso, porque las fallas de comunicaciones son comunes en una aeronave, a veces que no tiene contacto y tiene que hacer procedimientos ya establecidos de acuerdo a las regulaciones que nos rigen. Entonces, se llama a otro control, aparte del control de aeródromo que tenemos en la torre, tenemos abajo, en el piso de abajo de la torre, un control de área terminal que utiliza otra frecuencia. El controlador coordina con ese control y le indica y le pide información si tiene contacto con esta aeronave y le dice que llame a esa aeronave. Igual, no tiene contacto con esa aeronave y de repente la aeronave desaparece del radar, ¿ya? De la vigilancia que se le hace del radar. Entonces, obviamente, en ese momento, el procedimiento dice de que el piloto, el controlador de aeródromo notifique esto inmediatamente al servicio de extinción de incendios que se encuentra dentro del aeropuerto y además a la autoridad que es SAPSA,
que es el jefe de aeropuerto, el cual moviliza el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, para una posible emergencia de accidente o incidente dentro del aeródromo o en sus inmediaciones. Señor Patón, para dejar algo claro, el avión debía comunicarse, los pilotos debían comunicarse con la torre de control cada 10 minutos para decir, estamos bien, estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro, ¿ok? Se cortó la comunicación, los pilotos ya no comunicaron tal y como está establecido cada 10 minutos y es ahí donde el torrero, el de la torre de control, agarra y dice, algo está pasando. Se trata de comunicar con el avión y no hay comunicación, eso entendemos. Bueno, en realidad no son torreros, son controladores de tránsito aéreo, esto debemos aclarar. El controlador, dentro del margen de los 10 minutos, llama a la aeronave para darle alguna información. Esta no contesta. Cabe aclarar que durante el lapso de los 10 minutos llama el control, no contesta, entonces eso ya alerta al controlador y lo primero que tiene que pensar es que puede ser una falla de comunicaciones y no un accidente. Y estaba relatando eso. Posteriormente indica otro control que tenemos en terminal y le dice que tenga que comunicarse, a lo cual no tiene comunicación. ¿Ya? Inmediatamente se alerta al servicio de gestión de incendios, se alerta al jefe del aeropuerto de SAPSA para una posible emergencia. Además de que otro procedimiento que tenemos es que si hay alguna aeronave en las inmediaciones del aeródromo, se le dice que pueda tener contacto con esta aeronave que posiblemente haya perdido la comunicación. Había una aeronave de BOA al cual se le pide el favor de tratar de comunicarse, porque a veces la falla puede ser en el tema de la comunicación tierra-aire, y a veces la comunicación entre aire-aire, aeronave-aeronave es factible y se puede dar por algunas situaciones atmosféricas o de algunas radioemisoras que puedan interferir las comunicaciones. Bueno, la aeronave BOA se señor comunica... Perdón. Al desaparecer el avión K-8 de la Fuerza Aérea, se pide a una aeronave que pueda sobrevolar la zona para verificar si ha habido o no un accidente. Esta es la comunicación de la torre de control. Se la vamos a colocar a usted, por favor, a propósito de este tema. Un segundo para que lo escuche. Fuerza Aérea Boliviana 754, por favor, solicitamos su colaboración. Sector Sacaba, si puede, de acuerdo al reporte extraoficial, se tiene información de que la aeronave posiblemente se ha precipitado. En el sector estamos atentos a su colaboración. Recibido, cruzando final, pista 32 hacia Sacaba. Ok, estamos atentos a cualquier reporte. Recibido, 754. Bien, se le pide a una aeronave del sector verificar si el accidente es cierto, es decir, se enteran en la torre de control por una llamada que un avión había caído, señor Patón. Esto es importante clarificarlo. John, voy a llegar a eso, pero si me permite desarrollar el tema. Le estaba diciendo que BOA estaba haciendo un procedimiento de aterrizaje en una pista que nada tenía que ver con el sector de Sacaba. Entonces, se le pide el favor para que pueda comunicarse. Es un procedimiento que se pide generalmente. La aeronave, el piloto de la aeronave BOA lo llama a Guasón o a la Fuerza Aérea Boliviana y no tiene éxito en comunicación. Entonces, ahí acaba la colaboración de BOA, aterriza y bueno, se va donde tiene que irse. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto también? Había otra aeronave, helicóptero militar en la zona Santibáñez, el cual estaba también haciendo zonas de práctica o trabajos de práctica de vuelo. Se le pide la colaboración y ahí se escucha en la grabación que usted ha expuesto que debiera dirigirse a Sacaba para ver un posible accidente de esta aeronave, Guasón. Pero al mismo tiempo, la torre de control tiene que notificar ya a las empresas explotadoras de una posible emergencia. En este caso, quiso llamar a la Fuerza Aérea Boliviana, pero el teléfono interno estaba colgado, cortado, a lo cual se usa la telefonía celular que tenemos también en la torre de control. Señor Patón, ahí por favor le pido una pausa. El teléfono que debía utilizarse para comunicar el suceso estaba cortado. ¿Por qué estaba cortado este teléfono en la torre de control de Cochabamba? Bueno, estaba cortado pues porque no ha pagado la administración de Asana, ¿no? Y esto viene debido a que en La Paz se burocratiza y se concentra todos los recursos y obviamente es una falla administrativa financiera de este director actual que tenemos, ingeniero Valderrama.
es una falla clara, pero eso no es motivo para no comunicar, ¿no? Pero ¿por qué queremos utilizar ese teléfono? Ese teléfono está conectado a la grabación de todo el sistema de comunicaciones que nosotros tenemos. Aire-tierra, se escucha ahí la llamada, o digo, la comunicación con el piloto, con el controlador, y si el controlador utiliza ese teléfono que estaba cortado, eso también se graba para posibles investigaciones de accidentes e incidentes. Esa es la importancia de ese teléfono. Obviamente hay otros medios que tenemos, como el celular, que no se graba para la investigación y que fue utilizado para comunicar a la Fuerza Aérea Boliviana. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad de SAPSA indica que ha recibido una llamada donde le habían dicho de que una aeronave se ha presentado en el pueblo de Sacaba, a lo cual la torre recibe la información y obviamente el helicóptero que estaba dirigiendo hacia la población de Sacaba ya en el momento ya estaba establecido y había confirmado ya el accidente de esta aeronave K8 por el sector de la alcaldía de Sacaba. Como le digo, John, todos los procedimientos han sido cumplidos por parte de la parte de controladores de tránsito aéreo, la supervisión de tránsito aéreo en Cochabamba, pero lamentablemente pues la gente no entiende así. Yo digo, ¿qué piloto quisiera tener un accidente y morir en el accidente? Obviamente estamos hablando de un suicidio y eso no pasa. Entonces yo creo que la opinión pública y la gente entendida en aeronáutica comprende lo que yo estoy diciendo, y también usted, John, porque usted tiene algo de experiencia en la aeronáutica, pero esto que vaya a la prensa oral y escrita que con mucho sensacionalismo informa sobre este tema del accidente del K8, que no es el primero que ocurre de este tipo de aeronaves, han ocurrido en otros países. Estas aeronaves también tiene Venezuela. En Venezuela han ocurrido 3 o 4 accidentes con este tipo de aeronaves, de algún país africano también, donde también los pilotos han tenido que eyectarse porque obviamente quieren salvar su vida. En este caso ha pasado eso, ¿no, John? Bien. Señor Patón, entonces estila en la aviación dar parte de lo que está sucediendo. Los pilotos en cualquier momento deben comunicar si tienen alguna emergencia a la torre de control. Este avión de la Fuerza Aérea Boliviana, el K8, jamás reportó que tenía algún problema por el que estaba pasando. Es decir, prácticamente apareció en el suelo. Sí, John, sí. Hay que considerar que esta aeronave vuela a más de 750 kilómetros por hora. Y a veces el piloto no tiene el tiempo suficiente de poder notificar, ya que está en una zona donde tarde o temprano, o si hubiera un accidente, se va a saber eso, ¿no? Es diferente cuando están volando en rutas largas, donde el piloto, si no notifica su posición o su emergencia, pues no se lo puede encontrar con el sistema de búsqueda y salvamento. En este caso, yo pienso de que la velocidad de la aeronave es tan grande que los pilotos no han tenido el tiempo necesario para poder notificar la emergencia y, bueno, usaron los asientos quedadores, ¿no? Los cuales los expulsaron, ¿no? Y salvaron su vida. Señor Patón, muchísimas gracias por este relato. Carlos Patón es supervisor de Tránsito Aéreo Cochabamba y dirigente nacional de la Confederación de ASANA. Muchísimas gracias por estos minutos, señor Patón. Le mandamos un abrazo. John, se pudiera dar un... Sí, adelante, señor Patón, lo estamos escuchando. Sí, bueno, no quiero esto relacionar con el tema que ahorita estamos pasando como ASANA, pero yo quisiera, por favor, que pedirle al ministro de Obras Públicas que de una vez tome una medida respecto a este director ejecutivo que tenemos en ASANA. Ya son temas grandes los cuales están comprometiendo la aeronáutica en Bolivia. Y obviamente lo que colmó ya es el tema de Chimoré, que usted ya tiene conocimiento. Es un tema muy delicado que va a derivar en temas hasta penales, ¿no? Pero ya el trabajador como ASANA, nosotros ya hemos hecho la denuncia presencial ante el ministro, el viceministro y el jefe de el director de transportes en una reunión que tuvimos. Pero lo extraño es que hasta el momento ya pasaron más de una semana de esa reunión con el ministro y no lo destituye. Estamos esperando que se vaya, digamos, a otro tema que la OASI en algún momento nos pueda observar y decir qué pasa con Bolivia.
y no es que lo hace y nos certifica, sino es lo hace y nos hace auditorías cada cierto tiempo donde dice que Bolivia está bien o está mal en el tema aeronáutico civil militar. Señor Patón, no militar. podemos tomarnos un minutito, pero así con reloj, para que nos describa qué ha sucedido en Chimoré, por favor, en su punto de vista como supervisor de control aéreo. Hasta donde nosotros sabemos, sin permiso se reaperturó el aeropuerto, se permitió más de 30 y tantos vuelos, se puso en riesgo la operatividad aérea, pero desde su punto de vista, ¿qué sucedió en Chimoré? Bueno, desde mi punto de vista, Chimoré ha sido abierto como aeródromo a la navegación aérea, sin la participación del ministerio correspondiente, viceministerio, y sin la autoridad del director de ASANA, que es el que corresponde al aeródromo de Chimoré. Entonces, el director ejecutivo hizo todo, solo el trabajo, obviamente sin cumplir los procedimientos de seguridad operacional en el tema de personal técnico, desde un controlador, un meteorólogo, un oficial a raíz que recibe los planes, AUSEC, la seguridad que hacen en tierra, y más que todo el servicio CI, que es en un posible accidente, es el que se dedica a salvar vidas, ¿no? Y a apagar incendios de las aeronaves posibles que tengan un accidente. No se contaba con ningún recurso humano adecuado para este tipo de operaciones. Y no interesa el tipo de avión que está yendo, sino cuando se abre el aeropuerto pueden ir aeronaves que están certificadas para ese aeropuerto, para esa pista, y podían ser medianas o grandes, pero en este caso las operaciones han sido de aviones escuelas, donde, si se ha abierto un aeródromo, presentan su plan de vuelo y van ahí. Se ha faltado totalmente las regulaciones aeronáuticas bolivianas, se ha faltado a la ley 2902, el cual tiene un tema de delitos y faltas. Yo pienso que ha sido un delito, eso ya sabrán los expertos cómo calificar, ¿no? Pero lo extraño, como le digo, es que hasta ahora sigue fungiendo como director este ingeniero Valderrama, y creo que su peso es pues muy, muy grande en el tema político, porque esto va a derivar en una situación internacional. Lo hace y nos puede hacer observaciones y puede declarar nuestro espacio aéreo inseguro, cosa que las aeronaves que vuelan internacionalmente podrían suspender los vuelos hacia Bolivia, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, señor Carlos Patón, supervisor de transitorio de Cochabamba y dirigente nacional de la Confederación de ASANA, por estos minutos. Gracias por habernos atendido. Gracias, John. Gracias, buen día.